tus simpatizantes, tus voluntarios, te aplauden, te echan vítores, te hacen sentir que eres poderoso y que la gente te quiere. Y la prueba del ácido, que es la elección, pues devela la realidad de muchos o de casi todos, ¿no? Sí, pues la realidad es que sí estamos viendo algo que de menos le están empezando a pensar. Por ejemplo, Enrique Alfaro ya dejó desde hace varios días, quizás desde la semana pasada, hacer estas promociones en las esquinas, no sé cómo se llaman. Sí, las brigadas. Ajá, las brigadas en las esquinas. Carro por carro. Exactamente, y lo que se ha concentrado es que toda esa gente que estaba centrando precisamente en las esquinas o en la Minerva, llámese donde usted quiera, pues la está centrando en llevarla a los cierres de campaña regionales, a los cierres de campaña distritales. Entonces lo que logra es un efecto de cierre de campaña fuertísimo, como por ejemplo el caso de mi amiga Keila Q del distrito 11, que es imponente, ¿no? Porque además pues sí tiene un poder de convocatoria ella, pero súmale el resto de la campaña de la zona metropolitana, entonces sin duda son fotografías impactantes. El cierre de campañas no de gobernador más grande que hemos podido ver, ¿no? Sí, incluso digo, no sé cómo va a estar el de Ismael del Toro, pero yo creo que ¿Sí tiene cierres separado o se espera cerrar? Cierra hoy con Enrique Alfaro. Yo supongo. La verdad es que desconozco. Claudia Delgadillo cierra mañana con Andrés Manuel López Obrador. O sea, no se exhibe, no se exponen pues a la medición, a la comparación. Es mejor, yo creo. Sí, claro. Pero a lo que voy es que en el sentido estricto, lo que vimos en el caso de Keila, eso hubiera sido suficiente para que ella hubiera sido la candidata a presidenta municipal y además ganar. Sí creo, pero también hay que, no le cuestiono ni le quito valor, ni mérito alguno, pero bueno, ahí en ese distrito La Luz del Mundo, pues es un grupo hegemónico que ejerce, vive, disfruta, goza, ejerce el poder, y el poder social, cultural, educativo y político. Incluso los partidos tienen que doblegarse a la intención de la hermosa provincia de La Luz del Mundo para poder entrar a ese distrito. No hay otra forma de ganar ese distrito si no es con la bendición, valga la figura metafórica, de La Luz del Mundo. Pues qué curioso, ¿no? Han sabido manejar su fe, pero lo más interesante es que han sabido manejar la política, ¿no? O sea, han ido posicionándose y lo han hecho a través de la migración, o sea, de que la gente se ha ido a vivir a ese distrito, lo han ido poblando. Sí, claro. Entonces, pues hoy, como bien lo señalas, pues simplemente partido que desea hacer algo ahí, pues tiene que eventualmente agregar un candidato de ellos, ¿no? Claro. Porque no es que negocien, ¿no? Es decir, ok, mi candidato en tu partido va a ser y entonces ves gente de la hermosa provincia en todos los partidos, ¿no? Cosa que no está mal, es una cosa muy inteligente, ¿no? Históricamente fueron de una militancia dura y una cargada total hacia el PRI, hasta que hubo la reforma constitucional que se metió en el tema de la libertad religiosa, y entonces sí doblaron y buscaron nuevas alternativas. Hoy están con Movimiento Ciudadano y creo que tienen una alianza que les ha dado dividendos para ambas partes. Es una alianza sólida, no la veo desquebrajarse. Creo que el recibimiento que le dieron a Enrique Alfaro en el distrito 11 pues es producto de algo que se ha venido trabajando de años, no de la campaña. Pues no descartemos que algún día, conforme vayan creciendo, ya puedan posicionar posiblemente un candidato a presidente municipal. Sí, son fuertes. Mira, por ejemplo, en Puerto Vallarta su comunidad es muy fuerte. Hay otros distritos donde también tienen templo y tienen una comunidad que empieza a tener mucha fuerza, como el distrito 9, tienen un templo por Belisario Domínguez, casi en el periférico. Y en otros estados de la República también empiezan a cobrar una fuerza interesante. La verdad es que al margen de su actividad religiosa y de su fe, son socialmente muy organizados, tienen sus propias escuelas en todos los niveles, incluso profesional y posgrado,
con estudios incorporados y reconocimiento de validez oficial. Tienen empresas, tienen una cofradía o una unidad, una unión, no sé cómo expresarlo, pero entre ellos se apoyan, se ayudan, se hacen comunidad. Realmente están cerrando muy bien sus filas y mantienen preceptos de cultura y comportamiento social muy propios de ellos, como las faldas largas en las mujeres, que han logrado sobrevivir a los ataques de la modernidad, del internet, de la gente que te hace comentarios e incluso hasta bullying en algunos lados. Pero bueno, ellos salen adelante y han sabido sobrevivir, ¿no? Es interesante, no cualquiera, ¿eh? Fíjate que también el día de ayer se dio a conocer que quiénes son los partidos políticos que lograron completar el total de representantes de casilla para la siguiente elección. O sea, es decir, que usted va a ver, además de todos los funcionarios de casilla, los observadores y no sé, va a haber un representante de estos dos partidos. Me refiero al PRI, que es extraño y que no es extraño. No es extraño porque siempre ha tenido la capacidad estructural de organizar eso. Lo que es extraño es por la bajada en la que ha venido, desde mi punto de vista. Y el otro partido que lo logra es Movimiento Ciudadano, y nada más. Entonces, lo que estamos viendo es que un partido como Movimiento Ciudadano puntero, no creo que haya alguien que se atreva a desestimarlo con números en la mano reales, pues que vaya a tener sus representantes de casilla implica que van a defender un triunfo también, o tienen la capacidad de defender un triunfo. Creo que sí, pero también no estamos... A ver, pensar que va a haber un fraude en las urnas No. es como pensar que las guerras el día de hoy se hacen con espadas, escudos, flechas, arcos, catapultas. O sea, eso obedece a una realidad nacional, pero del siglo XX. Hoy ya estamos en otros niveles, hay mayor credibilidad de los organismos electorales, mayor autonomía. Realmente ya no se van a robar las urnas. Eso es cosa como las películas de los vaqueros, que combatían vaqueros contra indios. Ya no me imagino yo gente con pistolas sacando una urna, corriendo y subirse una camioneta y pelarse. No, eso ya no va a haber, por favor. Pero ¿estás de acuerdo que es el espíritu de tener un representante de casilla en cada casilla? Porque sí. si de eso no vamos, si tuvieses el 100% de la confianza en la institución, no se necesita, ¿no? No, y vaya que esta vez, en esta elección, tuvo un desliz en picada al Instituto Nacional Electoral, porque llegó a tener niveles muy altos de confianza y de credibilidad, y los dilapidó esta elección, los dilapidó por su protagonismo en el tema de las candidaturas independientes, en atacar directamente a candidatos, en no jugar un rol de árbitro, viendo las jugadas de lejos, sin intervenir, sin marcar noticiosamente, o sin buscar el escándalo y la notoriedad, sin buscar hacer esa búsqueda de prestigio a costa de atacar a los políticos. Creo que no entendió la actual dirigencia del Instituto Nacional, no entendió la lógica de la política y se quisieron volver políticos en vez de ciudadanos que veían, que vigilaban, que cuidaban a los políticos. Sí, son 9.820 casillas las que van a manejarse en esta elección aquí en Jalisco. Entonces, pues es una labor pues sí titánica, de estos dos partidos, de conseguir 9.820 representantes puestos y dispuestos a madrugar, pero a malpasarse. ¿Cómo no? Si ambos partidos son los partidos que tienen la nómina viva en el gobierno del estado, en el gobierno federal y en el gobierno municipal, y por si todavía quedara alguna duda de ello, pues también habrá que entender que pagan por estar en la casilla representando a los partidos. Te dan una cantidad de dinero que para algunas personas es un aliciente, pues seguramente les gusta la política y les gusta participar y les gusta estar involucrados, pero aparte reciben una compensación o una cantidad de dinero que les hace más atractivo perder el día entero en la casilla.
hay modo de hacerlo más atractivo. Es que solamente que te guste hacerlo, de otra manera no es entendible. Mira, tienes que llegar a las 7 de la mañana, después de contar las boletas de 6 urnas y firmar actas de cada una de las 6 elecciones, vas a andar saliendo entre las 12 y la 1 de la mañana de la casilla. Si no te gusta, yo no veo con qué argumento te podrían convencer. Complicado. Sí, bastante. Y bueno, también se vino la guerra de encuestas, Carlitos, ya todo el mundo gana. O sea, ya estamos viendo estudios de mercadeo donde en el caso de la Federación no están tan lejanos a Andrés Manuel, en el caso de Jalisco no están tan lejanos a Alfaro. Es decir, ya como que ya salieron todos esos estudios donde lo que se busca es precisamente incentivar a que la gente no se desmoralice. Pero sí, pero son técnicas de engaño, de seducción. Eso no es real, por favor. Realmente yo estoy convencido de que las campañas, los 90 días de la campaña efectiva, 60 días para candidatos a diputados, realmente no cambiaron lo que estaba ya en el ambiente. Entramos a este periodo electoral ya con decisiones los ciudadanos que estaban muy firmes en el inconsciente, en el subconsciente colectivo y en el consciente efectivo. La gente sabía que no quería que ganara el PRI. La gente sabía que quería un cambio. La gente sabía que estaba insatisfecha con lo que tenemos el día de hoy. Y eso es algo que no pudo cambiarse con el desarrollo de las campañas. Las campañas fueron, como te digo, música, porras, vivas, camisetas. Es un ambiente festivo, hasta de los que nunca van a ganar, ¿eh? O sea, los candidatos que no tienen ni un punto en las encuestas, de todas maneras su ambiente es festivo, porque de eso se trata la campaña. La campaña es una fiesta. Invitas a tus amigos, invitas a tus cuates, invitas a la gente que te cae bien y que te simpatiza. Por eso las campañas tienen esa alegría y esa algarabía y esa festividad. Pero realmente, ¿quién cree en estas encuestas? Yo creo en las encuestas, no en las que me enseñan los candidatos de los partidos, ni las que circulan en WhatsApp así tan ligeramente, ¿no? Pues sí, digo, me ha tocado precisamente en el primer debate el candidato del PRD, Orozco Santillán, era cuestionado con esa misma pregunta, ¿no? Bueno, que pues le dejaban entrever muy elegantemente que si estaba muy lejano del puntero para qué hacer campaña, y él decía, pues muy inteligente, Orozco Santillán, una persona con una lucidez extraordinaria, le comentó que pues era el no perder la posibilidad de poner las grandes ideas a debate y pues en una de esas las retoma también alguien más, ¿no? Y eso, sí, eso es cierto, ¿no? Mira, es como lo del Atlas. O sea, si ya saben que nunca van a ser campeones, ¿para qué juegan el torneo que sigue? Es similar, pero no es lo mismo, no rompas el corazón. La posibilidad de que surja un milagro siempre existe, no hay que perder la fe. Sí, y más en fútbol. No, digo, son factores, no necesariamente sí, en el fútbol tú tienes que estar bien, ¿no? El otro puede estar mal y ganarle, ¿no? La política es ir acercando la bola para la siguiente jugada. No se trata, ganar no significa sacar el lugar número 1 en las urnas y gobernar el periodo siguiente inmediato. Ganar puede ser salir de la nada y mostrarte y enseñarle a la sociedad que tienes ideas positivas, que tienes ideas limpias, que puedes tener un futuro y que puedes ir construyendo un prestigio, una historia, una leyenda, una hoja de vida. De eso se trata las campañas, de darle viabilidad a proyectos. Yo te lo pongo como ejemplo. Movimiento Ciudadano empezó el 2018, el año 2018 lo empezó siendo un partido de Jalisco y algunos pueblos del país. Había como si fueran puntos negros en un gran muro blanco. En esos 2000 y tantos municipios. Sí, había estructuras de movimiento, las que quedaron de Convergencia en Sinaloa, lo que había de Dante Delgado por allá por el sureste, realmente pocas células, porque incluso las que en algún momento
estuvieron con Convergencia, que es el partido político que se modificó y cambió su nombre para dar lugar a Movimiento Ciudadano, pues muchas se fueron con la ola y están hoy con Morena, cambiaron de partido o hicieron alianza y equipo en la política local y se desintegraron de la militancia. Pero lo que es un hecho es que después del 1 de julio Movimiento Ciudadano será un partido algo así como de la mitad para arriba, y quizá el partido que demuestre mayor crecimiento en base a su historia y tendrá en su poder el gobierno de una gran cantidad de millones de mexicanos, que sin duda alguna pues el gran ganador de esta elección, a mi juicio, va a ser Movimiento Ciudadano, que estará consolidando una estructura y un potencial de su militancia y de su equipo interno de cara a los comicios del 21 y del 24. Claro, porque sobre todo, precisamente lo que logró es posicionarse a nivel nacional. Pudiéramos pensar que va a ser el único partido pequeño, y me refiero en el escenario nacional, porque aquí es el mayoritario, que va a tener un gobernador. El primer gobernador de Movimiento Ciudadano. Sí, claro. Y sin duda alguna se convertirá en piedra fundamental, en la piedra angular y en el cimiento sobre el cual crecerá el Movimiento Ciudadano como partido en el occidente y en el centro del país. Sin duda, pero no iba nada más en ese sentido, Carlos, sino que pues todo pintaba en que iba a ser el único partido pequeño referente nacional con un gobernador, pero yo creo que pues también lo va a lograr Cuauhtémoc Blanco y en Morelos, ¿no? Y también Encuentro Social. Eso es un partido también en condiciones muy similares en el escenario nacional. Con Morena, ¿verdad? Ajá, y también va a tener un gobernador. Allá se dice que incluso es tan fuerte el arrastre que trae ya que partidos como el PRI pues ya bajaron las banderas. Un gobernador cazagolero. Bueno, pero eso va a poner ciertas condiciones que a lo mejor a nivel nacional pudieran vanagloriar el Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, es decir, no es desconocido que en la zona centro del país hay más gente que aquí en Jalisco. Sí. Entonces, habría que ver cómo crece ese fenómeno Cuauhtémoc Blanco emanado de Morelos. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Si para la siguiente elección presidencial no hay alianza, seguramente el candidato de Encuentro Social a la presidencia sería Cuauhtémoc Blanco. No, de Encuentro Social. O sea, si no hay alianza, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, Morena, que es un partido realmente de reciente creación, el viejo es López Obrador, el que tiene muchos años trabajando y empujando es López Obrador, pero el partido Morena tiene pocos años en la lucha. O sea, realmente esta es su primera batalla. Su primera gran elección. Va a tener 2 gobernadores, el mismo que refieres, Cuauhtémoc del estado de Morelos y Claudio Sheinbaum de la Ciudad de México. ¿No le avientas más? Digo, por ahí, volvemos a esa encuestitas donde dicen que hasta 5. Puede ser, llegarás a tener hasta 7 gobernadores. Creo que la estadística es muy conveniente según cómo la pongas y cómo la acomodes, pero mira, por ejemplo, el partido que tendrá más gobernaturas en 2018, al final del año, será Acción Nacional. Nunca antes habrá gobernado tantos estados de la República, chiquitos, medianos, grandes, como quieras, pero va a gobernar, si tenemos 32 entidades, Acción Nacional va a gobernar la mayoría. Y eso es una condición, pues, única, inédita para ellos, inédita para el país. Nunca antes el PRI habrá gobernado tan pocos estados de la República como después de esta elección. Y además inédita si es que no logra la presidencia de la República, porque es medio ilógico que gobierne la mayoría del país y no gane la presidencia, ¿no? Bueno, es que no es exactamente la mayoría del país, es la mayoría de los estados, pero no de la población. No les da la cantidad de habitantes superior al resto. Es una elección muy interesante, digo, y además celebro mucho que ya estemos viendo lo que viene después, porque hay gente que cree que el 1 de julio es la panacea y que eso es el día más importante del país y de la patria. Mira, lo están diciendo que... Vamos a un corte. Nos colgamos el corte.
Está padrísimo eso de con el 30. Ya no interpretas. Nos faltó. Mándale un mensaje a ese cuate. ¿Nos faltó qué? Que le pusiera traje de baño y lo modelara. Bueno. Son todos los candidatos a la presidencia de la República empezándose a tomar las fotos de que ya van a ver el partido, ¿eh? Permiso, para que la otra no corten tan fuerte, cuando yo les pongo el cortillo un minuto, les den tiempo para dar la salida y bien. así, chido. Ajá. ¿Sale? Vale, claro que Ah, ya sí. salió una cámara. ¿Dónde? Bien hecho. Robo cámara. Mónica, Mónica Gil. pues nos cambiaron por el fútbol. Seguramente. No hay respuesta. Que además es un escenario complicado, ¿no? El 10, ¿tú cómo lo ves? Y volvemos aquí a ese programa de entorno político. Un regreso con enjundia. Claro. Oye, y justo te acabo de preguntar que cómo aprecias el tema del Distrito 10, que es un distrito que tradicionalmente, desde que se creó, fue administrado por el Partido Acción Nacional, Sí, claro. que solamente se lo pudo arrebatar Acción Nacional Kumamoto. Eso te mete a la escena que Movimiento Ciudadano no pudo en su momento, que tuvo que ser un independiente, Sí. donde un distrito 10 donde hay muchos panistas todavía muy fuertes, donde evidentemente ha crecido también Movimiento Ciudadano, donde ha crecido lo suficiente el ITESO, Kumamoto, y la han logrado, y bueno, pues viene el refrendo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué se antoja pensar ahí? La verdad es que el Distrito 10 es un distrito enorme. Realmente, para Acción Nacional significaba el distrito que más votos le daba a nivel nacional de los 300 distritos uninominales del país. Era donde salían las victorias más holgadas. Era la joya de la corona blanquiazul, efectivamente. Hoy en día, pues el Distrito 10 sigue albergando una desigualdad impresionante porque tiene la población de recursos económicos muy alta de Zapopan, pero también tiene colonias deprimidas dentro de polígonos de pobreza. Yo creo que ese distrito le dio al PRI, sin ganar nunca una elección de diputado, le dio un liderazgo emergente como fue Héctor Bielma, que por haber sido candidato 2 veces y perder 2 veces el Distrito 10, le dio la fuerza y el empuje para lograr ser después presidente municipal de Zapopan por el PRI. Es un distrito que la gente le tiene miedo, es un distrito donde la elección es cara, donde hacer campaña es difícil, donde, por ejemplo, en el fraccionamiento de La Calma, donde los habitantes son ya personas de edad en promedio mayores de 50 años, donde la gente no te recibe, no te abre la puerta, no quiere hablar con nadie, le puedes dejar propaganda por debajo de la puerta, e incluso la gente se incomoda, lleno de cotos, donde es difícil hacer contacto y poder entablar diálogos con la gente. Pues es un distrito muy complejo. Los que le hallaron mucho a ese tema fueron los wikis, que son la gente de Kumamoto, que se fueron a la glorieta Chapalita a botear. O sea, hacen cosas muy extrañas, la gente es muy rara. Lo que te ofendería si lo hicieran otros, a ellos se los festejaron. ¿Ah? Era que te pidieran limosna con un botecito de lámina, oye, ayúdame a pagar la campaña del arbolito. Tienes razón, oye. Si lo estuviera haciendo, por ejemplo, alguien del PRI, por poner un nombre, dirían, oye, estos no les es suficiente lo que ya ganan, claro, para venir a pedir en un botecito, ¿no?
Sí, a la gente depende de quién lo dice, es como califica e interpreta el mensaje. Y a ellos les cayó en gracia a lo que hacen estos chavitos austeros, estos chavitos en camiseta, estos chavitos sin partido. Les fue atractivo. Creo que todavía refrendan ese mismo apoyo a Kumamoto. Creo que donde más votos sacará Kumamoto será en el Distrito 10. Probablemente arrastre a su candidato a diputado, si no al triunfo, a complicar el resultado porque va a sacar muchos votos. Lo que ha cambiado es que creo que el PRI se desdibuja un poco. ¿Un poquito? Un poquito más de lo que estaba desdibujado en el Distrito 10. Y el candidato de Movimiento Ciudadano, los candidatos de Movimiento Ciudadano, pues no tienen luz propia. Son reflejadores del carisma, del impacto, de la penetración de Enrique Alfaro y en su momento de Pablo Lemos. Que ninguno de los dos va mal. Es ahí donde está la incógnita. Sí, los pueden los pueden arrastrar al triunfo sin merecerlo incluso. Ajá. Que tendríamos que ver qué tan bien han trabajado esos candidatos, ¿no? Porque pensar, cuando tienes un adversario fuerte que ya te ganó, que es el grupo de los Kumamotos, el partido de los Kumamotos, bien, pues es difícil pensar que hay un arrastre de tal magnitud que te gane sin hacer campaña, ¿no? Como le pasó a Pablo Lemos en su momento, sí, claro, que él sí lo arrastró. Yo creo que en el caso del Distrito 10 no, con los demás candidatos, pero tendríamos que partir de qué tan buena campaña están haciendo, si van a sus entrevistas de televisión, si van a sus entrevistas de programa de radio, es decir, si se están dando a conocer o no se están dando a conocer. No, hay casos como Esteban Estrada que pide oportunidades de entrevista y nos deja colgados, ¿verdad? Bueno. O sea, primera, como si ya lo conocieran. Segunda, como si no tuviera algo importante que decir. Y tercera, pues es más importante el fútbol, digo, qué bárbaro. Así seguramente tiene ya, bueno, una trayectoria. Buen candidato. Sí, buen candidato. Mientras no haya fútbol. No es capaz de que la próxima tampoco vendría porque tiene badminton, no tiene desayuno escolar o el badminton ese es el de la del gallito, ¿verdad? Exacto. Sí, no. Aquí no nos dieron una cosa de esas cuando estábamos chicos, pero bueno, el punto es que mira, hay una llamada telefónica y creo que va a ser interesante oírla al aire. Bueno, no estuvo interesante escucharla al aire. ¿Sabes que son de las llamadas de robot? ¿Sí? De los partidos políticos. O sea, era una llamada de esas de desprestigio. Claro. O de prestigio, claro. Pues, ¿no? Sí, hombre. No sé ¿Cómo le detectaste? Porque era un número de la Ciudad de México. Sí, una alada extraña, que no tengo un identificador y de repente... Que no tiene temor de Dios y no está esperando ver el partido. Y además contestas y se queda en silencio hasta que entra y hasta que se brinca. El render. Oye, pues ayer también fue el cierre de campaña del Bronco. Estuvo aquí en la ciudad aquí en Jalisco. Específicamente hizo su cierre de campaña en el municipio de Zapopan. Te muestro una foto. Está full, o sea, realmente está full lo que es la plaza, creo que se llama de las Américas, ahí en la Basílica de Zapopan. Y en ese sentido, pues es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Si un candidato como el Bronco, que la verdad es que en la opinión pública o en las encuestas aparece como el último lugar, tiene ese tipo de cierre, pues ¿qué es lo que te dice? Que nada está escrito, ¿no? Digo, no creo que... Sí, claro. No sé si para ganar, yo lo pondría en duda, pero evidentemente no hay un reflejo real de lo que está pasando en la política. Pero volvemos al punto. O sea, lleno pletórico no es. ¿Cuánta gente habrá ahí? ¿2, 3 mil gentes? Pues yo creo que unas 3,000, ¿no? Okay. O 2,000, pero te voy a decir algo, es la misma gente o hasta más de la que reunió Enrique Alfaro en el distrito 17, en este cierre que tuvo en Chapala.
Mira. Y me refiero al distrito, o sea, de todos los municipios ribereños. Okay. Déjame ser muy cruel. Muy crudo. Sí, pero a la vez muy realista. Aunque suene gacho, pues, pero así es la vida. Cuando tienes decenas de miles de familias viviendo en casas de menos de 50 metros cuadrados, sin jardín, sin cochera, sin más de 2 metros de patio, donde los niños no salen a jugar a ningún lado porque son fraccionamientos de concreto para todos lados, con gente que vive al día, apretada económicamente, que no tiene dinero para ir al cine, que no tiene dinero para gastar en diversión, que no tiene dinero para pagar en juegos electrónicos, que no tiene dinero obviamente para ir al cine, para ir al teatro, para ir al fútbol, ni siquiera. O sea, cuando hay gente que la única oportunidad que tiene de escuchar a un mariachi es en eventos políticos, donde los candidatos les llevan a interpretar bailables, mariachis, cantantes, donde te dan algo para comer tipo kermés, te das cuenta de que la política para ellos es una oportunidad de diversión, de convivencia, de compartir con la familia, de alegría, de salir del día a día que no es tan agradable. Y por eso va la gente, no es que quieran a los candidatos, es que para ellos representan algo que no tienen de otra forma. Así conocieron al mariachi, así conocieron algunos de los platillos calicienses, así puedes salir y darles de comer a tus hijos para que prueben un antojito. O sea, así de gacho, ¿no? Muchos de los niños de las colonias populares no conocen los algodones de azúcar, sino porque un candidato llevó un palo entero y se los regaló. Y dulces. O sea, es muy triste cómo nuestra política sigue siendo, pues, recurriendo a mercantilizar la necesidad. No, pues me deja sin palabras. No, No, bueno, ya ni para qué ver la película de Remy, que está no, bueno. No, pero es una realidad, o sea, la realidad es que está así de complicado, así es el escenario. Pero con todo y eso, hay candidatos que ni así logran llenar sus actos de campaña. Pues no pagan. A ver, eso es bien gacho, es bien triste. Mira, ya ese asunto de los topes de campaña, yo estoy seguro que lo rebasaron y lo violaron todos. Sí. Todos mintieron. Y lo que más grave se me hace es que el Instituto Nacional Electoral cierre los ojos y diga: yo no me di cuenta, yo no sé, no me consta, no lo puedo probar, no tengo evidencia. Cuando realmente las cantidades de dinero que circulan son muy grandes, siguen siendo ofensivas, siguen siendo cantidades de miedo, cantidades que irritan, que hastían, que causan molestia, pero que yo te pregunto, los contadores que llevan las fiscalizaciones de las campañas, ¿son los mismos contadores que hacen declaraciones honestas a Hacienda de los impuestos? ¿O son los mismos que evaden, que eluden al fisco, que mienten, que engañan, que son delitos? Tan delitos lo uno como lo otro. Y cuando el Estado se da cuenta de que eso sucede y no hace nada, pues ¿en dónde queda el Estado? Queda rebasado, queda humillado, queda rebajado. Pues eso es lo peor que hay de la elección, es que nos hacemos como que no sucede nada y creemos que las cosas mejoraron, cuando la verdad siguen siendo igual. El gasto es millonario todavía. Y viene el mayor gasto, el día D que le llaman, que es el día de la operación, que ese día es donde mueven a la gente en vehículos, en camiones, precisamente como tú lo acabas de decir, en apoyarlos, porque es como un trabajo también estar ahí. Es decir, si un día, alguna vez escuché a algún operador político que decía que durante la campaña se gastaba el 30% y el día D se gastaba el 70%. Mira, ¿cómo ha cambiado el día D a lo largo del tiempo? Lo que no ha cambiado es que tienes que hacer, para quienes vayan a cuidarte en las casillas, cubrirles 2 alimentos, desayuno y comida. Los quieres a las 7 de la mañana y los vas a sacar quizá ni en el mismo día, quizá rebasado al día siguiente, a la madrugada del día siguiente. Por lo menos son 2 alimentos. Luego
tienen que tener comunicaciones. Hoy prácticamente ya todo el mundo tiene un celular. Eso evitó que la gente, que los políticos y los partidos tuvieron que comprarles cámaras instantáneas. Porque antes... Y la famosa tarjeta, ¿no? Telefónica. Es correcto. Ahora, tú traes en el celular, traes cámara, traes WhatsApp, traes mensajería, mándame un mensaje, cualquier cosa me llamas. Eso ha reducido ciertos costos, pero también dentro de las estrategias del día de la jornada, imagínate, tú le pides a la gente que esté alerta, que esté viva, que esté en un estado de constante de guerra. Pues lo menos que tienes que hacer es darles a mediodía un dulce para que el nivel de azúcar suba y vuelvan a tener la vivacidad y la mente ágil. Tienes que hidratarlos, tienes que darles transportes y luego les pides que acompañen a los funcionarios electorales a llevar la urna y las actas al Instituto Electoral, a la Comisión Distrital, pues tienes que darles para el taxi, ¿no? Vamos a un corte, Miguel. Vamos. No se escucha. Conversación. Si las prendemos es más fácil. Está chido esto. La modernidad. Radio Fórmula Jalisco. Radio Fórmula. El ritmo del vallenato está en Disco Soprano. Descarga su música en orfeon.com. Déjenme les comparto. Está apagado. Pero está bien. Si hubiera sabido, lo hubiera entendido. No, estamos aprendiendo también. Oye, nuestro compañero vecino del 89.5 tiene televisión, está viendo los premios del fútbol, qué bárbaro. ¿Está el Wiri Wiri? ¿Quién es? No, está bien internet. Ah, qué envidia. Súbele. No, pues tenemos un muro doble de vidrio. Pero aquí me estoy chutando que estamos ya a 17 minutos con 42 segundos de que arranque el partido. ¿Cuánto? 17 con 37. Corea, México. A ver, ¿qué le vas? ¿Cuánto? Yo digo 2-1 México. Yo pensaría un 2-0, pero no tendría por qué meterle un gol Corea a México realmente. Pero por lo pronto es un partido vital. Lo saluda Enrique Burak. Oye, el perro Bermúdez había salido de Televisa, ¿ya volvió? Sigue Es que es bueno. conversación. Es bueno. Extraño porque lo sacaron. Jalisco 790 AM. Se ha de haber pedido más dinerito. Conversación. Ya me cayó gordo. No sales. No sales. Bien, y continuamos aquí en Entorno Político. Y continuamos aquí en su programa Entorno Político. Nos pregunta Rosalba, ¿cómo va a ser la coalición de Morena ya que Alfaro va solo? Y en los votantes que van al Senado dice que la coalición de varios en letra chiquita. Pues ¿cómo va a ser? Como Alfaro va solo. A ver, son dos cosas diferentes, Morena y Alfaro. Claro. Volantes. Mira, Alfaro para senador debe llevar un amarre con el PAN y con el PRD. Yo creo que en el reparto de los plurinominales van a alcanzarles a los tres partidos. Pero sin duda alguna, Acción Nacional lleva la mayor cantidad de ingresos al Senado por la vía plurinominal. Movimiento Ciudadano, no sé si gane, si en las coaliciones que traen para candidatos a gobernador se ven favorecidos con 4 o con 5 estados, probablemente logre meter senadores en coalición. Tendría 10 senadores. ¿Movimiento Ciudadano? Digo, pero no propios, no puros, no solos, sino de los que senadores en coalición.
Que luego llegan al Senado y como pasó en esta ocasión con el PRD, que llegó con una cantidad nutrida de senadores y luego se acabaron quedando como 5, ¿no? Y los demás se fueron disgregando, fueron otras fuerzas políticas. Porque venían de otras fuerzas políticas, o sea, en este caso, Sí. o sea, si los eventuales senadores del Movimiento Ciudadano que pudiesen ser por esta vía, que sería interesante checar el dato, si son gente del Movimiento Ciudadano, pues claro que se van a tarde o temprano separar de la coalición y pegarse a esa fracción del Movimiento Ciudadano. Lo mismo sería los del PAN, los del PRD, ¿no? Pero lo que es un hecho es que Enrique Alfaro va a tener a Clemente Castañeda en el Senado. Eso es un hecho. Pase lo que pase en cualquiera de los escenarios hasta hoy visibles, a no ser que pase algo completamente pues inusitado, pues Clemente va a ser senador y va a ser el senador de Enrique Alfaro y el representante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano también. Y será la figura en la cual Jalisco tenga un representante para bajar los recursos necesarios para poder aportar a los programas y la obra federal que beneficie a Jalisco. Me parece más interesante, fíjate, el perfil de Vero Delgadillo, que es la segunda en la fórmula de Clemente Castañeda. Es que ahí sí no me atreví a decir que fuera, que pase lo que pase Vero Delgadillo. Sí, claro. Para que eso sucediera tendrían que quedar en primer lugar para el Senado los candidatos del Movimiento Ciudadano. O sea, me ¿qué parece. significa que pierda Kumamoto y que pierda los senadores de Morena? Es correcto. Y yo creo que Kumamoto lo están mandando en las encuestas en segundo lugar. Yo todavía me atrevo a dudarlo. Creo que va arriba el Kumamoto. Creo que la va a sacar Kumamoto. Pues qué interesante sería, ¿eh? Qué interesante sería porque en el tema del Senado, amigos, uno tiene un perfil titular que es el que uno ubica, ¿no? Ya en el caso específico de Kumamoto, usted sabe que Kumamoto es el candidato al Senado. Pero la realidad es que Kumamoto es un partido político, Sí. sin estatuto, sin nada, pero sí en bolita, sí en el amafiado, pues en ese contexto. Y tiene un suplente que usted no sabe ni quién es, que se llama Juanita Delgado. También es una Juanita. Es una Juanita, coincidentemente. Y esa mujer va a ser senadora. Y usted votando por Kumamoto la va a hacer senadora a ella. O sea, es una jugada doble muy inteligente que hace Kumamoto para no ser un senador, ser dos senadores, si llegara a ganar. Entonces, en ese contexto, pues el Senado se juega doble. En ese contexto, si ganara Kumamoto, pues sería Kumamoto, Juanita, y la segunda fórmula mejor posicionada entre el primero, que es lo que nos referimos. Si Kumamoto fuera el electo, entraría también su Juanita, y el senador sería Clemente Castañeda, si fuera la segunda fórmula Movimiento Ciudadano. Y si no fuera Movimiento Ciudadano y fueran los de Morena, sería se me escapa el nombre. Toño Pérez. Es que yo a la fecha no tengo claro quién es la primera fórmula. Si es la candidata a diputada, si es Toño Pérez. Pero entraría el primero, ¿no? Así es. Yo la verdad no lo tengo claro, ¿no? Su conocido es Toño Pérez. Sin duda, sin duda. Que es lo mismo acá en Movimiento Ciudadano. O sea, Vero Delgadillo es la que anda en friega, va y mueve y todo, y Clemente Castañeda está manteniendo un perfil bajo. Esa forma fíjate, que sí se le reconoce al Movimiento Ciudadano de hacer política aún en condiciones austeras. Y me refiero, en el caso de Clemente Castañeda, que no es un candidatazo y entonces están explotando a la segunda la fórmula para que sea la que levante la votación. Y el caso de Guadalajara es lo mismo. El caso de Ismael del Toro, pues no es un perfil demasiado vendible. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues no hace campaña. Le va mejor. Le va mejor. O sea, incluso hasta nuestro amigo Bruno López del Respetable hoy está mandando un meme donde dice, ¿y dónde está el Pope? ¿No? O sea, porque le va mejor. Eso no implica que no está haciendo campaña. Hay que ser fríos, honestos y sinceros. Sí está haciendo campaña en las colonias, pero no la está haciendo mediática como normalmente se estima, ¿no? Tú ves a Alfaro y por mucho que no tenga espectaculares, lo ves hasta en la sopa. Es que luego, de repente,
la gente es tan dura que a veces no te ayuda a ganar, pero sí te ayuda a perder si te equivocas. Si cometes una equivocación durante la campaña, la gente te la cobra en vivo, te la cobra en tiempo inmediato. ¿Cómo ves el voto oculto, Luis? Pues es donde está la duda, ¿no? O sea, el voto oculto es... a ver, defínalo. El voto oculto es aquel que no se manifiesta, que se mantiene subterráneo, que no es predecible, que no registra las encuestas. El voto de la gente que generalmente es de castigo, es un voto que quita y que castiga a quien falló. Normalmente el voto de castigo se da sobre los candidatos que provienen de partidos en el gobierno. En este caso, para el 1 de julio, los partidos que tienen voto oculto son el PRI, por la presidencia de la República, el gobierno del Estado, y Movimiento Ciudadano por sus gobiernos metropolitanos, municipales. Yo creo que va a ser duro, ¿eh? Así como tú lo defines, es como muy el voto de Jalisco, ¿no? Sí. O sea, es la clásica persona que le pregunta, sí, ¿por qué vas a votar? Y si te ven la camisa del PAN, por el PAN. Ya, Bueno, para hay quitarse- candidatos para que quitarse traen de- como 5 playeras y se las van quitando de acuerdo a dónde van, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque creo que a la gente, a mucha gente le gusta no enfrascarse en una dinámica, ¿no? O sea, es decir, si te ven la de Movimiento Ciudadano, sí, por Movimiento Ciudadano. O sea, es decir, pero no son honestos porque no se quieren desgastar en la respuesta, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues raya en el número de lo que en las encuestas llaman como indecisos. No, es peor aún, porque no aparecen en las encuestas como indecisos, sino aparecieron dándole el voto a alguien, y el día de la jornada se lo van a quitar. O sea, yo creo que esos son los que inflan. Es como el sesgo, es el margen de error. Y yo he platicado con diversas personas que hacen encuestas, y es lo que más le batallan los que se dedican a las métricas de la opinión pública. Es muy difícil calcularlo, es muy difícil predecirlo, porque los instrumentos podrán estar bien hechos, pero lo que no puedes entender y no puedes calcular ni predecir es que te va a mentir la persona al ser entrevistado. Te mienten conscientemente, te mienten a sabiendas de que intentan darte gusto, darte por tu lado, sacarte una sonrisa. Bueno, hay algo que yo sí creo que en esa pregunta que tú lanzas al aire, que va a ser realidad, es que ese voto es en contra del PRI. Aquí en Jalisco Y a nivel local, también. y lo del viejito, y El lo de viejito. Plaza Patria, lo del viejito que le mentaron la madre, que casi agarran a golpes, y, Yo creo y que- las esculturas, la pluma, la cabezota con árbol. Ahí la respuesta está muy clara, tú lo definiste perfectamente. Es un voto de castigo hacia el desgaste del poder. En el gobierno del estado va a ser en contra del PRI, en el caso de Guadalajara, y no es desconocido, por eso ha crecido Morena, por ese desgaste precisamente donde la gente ya no quiere el PAN, en Guadalajara ya no quiere el PRI, en Guadalajara y pues ya no quiere el Movimiento Ciudadano en Guadalajara, entonces van a terminar por una cuarta opción. Lo bonito es lo bonito, a nadie le gusta lo feo, y lo estético pues te llama la atención. Entonces ya nos fregamos, Las fuentes ya nos con- fregamos. Estamos de moda. Oye, las fuentes con luces que costaron carísimas en Zapopan, a la gente que le gustó no te lo va a premiar ni te lo va a reconocer. Oye, y además tú dices, las compraron carísimas en Zapopan, pero se las compraron al mismo proveedor y al mismo precio del de Guadalajara. Sí, claro. Pero a los que le enojó eso, te lo van a cobrar en la urna. A los que les irritó, a los que dijo, yo no quería fuente, yo quería pavimento en mi colonia, esos te lo van a cobrar el 1 de julio. Y no te lo avisaron, aquí sí que no hay avisos previos, simplemente llegas y el día de la elección te das con la cabeza en la pared, Ocho. de que no te diste cuenta de lo que se te debería venir. Eso precisamente yo creo que es el tema de estudio en esta elección. O sea, esto ha sido atípico, nunca nos ha pasado, no hay una memoria clara de eso, a menos de que tú me Es que sorprendas. fíjate, eso no sale en las encuestas, sale en los grupos de enfoque, en los estudios de profundidad, y sí aparece. Yo he estado presente en algunos, y la palabra decepción, la palabra son igual, la palabra eso no cambió, aparece. Entonces, bueno, tú aventaste la pregunta y yo respondí, ¿tú qué opinas? Por lo menos 5%.
5% de voto oculto, local y nacional. Ya, ¿en contra de qué? No, bueno, el voto oculto del PRI ya está manifiesto, ya es una realidad. El voto oculto del PRI Ya no es oculto, ese sí ya está. ya es visible. Y la Mónica Gil dice que México no tiene memoria, y es cierto. Sin duda. Sí, el voto con Tipri ya está en Morena. Y ya es hora de irnos a ver el fútbol, mi estimado Luis. Vámonos, porque luego son pocos minutos para transportarnos. Que pase un excelente día. Que gane México. Entorno político. ¿Cómo se corta? Se corta ya. ¿No hay donde dice finalizando? Pero a la